Bienvenidos al lado oscuro del cine, donde la única regla es que nada está fuera de límites. Esta noche nos sumergimos en 12 películas tan notorias, tan extremas, que incluso Quentin Tarantino se mantiene a distancia. No son solo películas, son pruebas de resistencia. Abróchense el cinturón, mantengan las luces encendidas y prepárense para conocer las películas que la mayoría de los cineastas temen defender. Blood Feast, 1963. Aquí es donde todo comenzó, amigos. Blood Feast es el original. La película sangrienta de tus abuelos, cuando ver un poco de jarabe rojo en la pantalla era suficiente para enloquecer al público. Dirigido por Herschel Gordon Lewis, quien es básicamente el Dr. Frankenstein del splatter, Blood Feast abrió la puerta a todas las películas de terror desagradables que siguieron. Esta es la película que inventó tan mala que es buena, décadas antes de que la frase siquiera existiera. ¿Trama? Ja, si insistes. Un proveedor de alimentos trastornado asesina mujeres en Miami para preparar una comida sacrificial para la diosa Ishtar. Así es, un verdadero festín de sangre. La actuación es acartonada, los efectos son ridículamente burdos, pero los cubos de sangre falsa cambiaron el panorama. Es tan alegremente amateur que la violencia casi da la vuelta para convertirse en comedia. Casi. En ese momento, sin embargo, los críticos se volvieron locos. Esto no solo era tabú, era blasfemia. La gente afirmaba que arruinaría a la sociedad, corrompería a la juventud, invocaría demonios, lo que sea. Por supuesto, hoy en día parece bastante inocuo, pero en los años 60 esto era puro terrorismo cinematográfico, prohibido en múltiples países, perseguido por censores y mencionado en susurros como los que se reservan para crímenes de guerra. ¿Pondría Tarantino esto alguna vez en su casa para una noche de películas? Quizás como una broma, pero no para los débiles de corazón. Blood Feast es prueba de que a veces solo necesitas una cámara barata, algunas tripas de vaca y cero vergüenza para hacer historia. Isla de la Muerte, 1976. De acuerdo, prepárense para unas vacaciones mediterráneas directas al infierno. Isla de la Muerte es lo que pasa cuando un director griego, Nico Mastorakis, intenta superar a los italianos en su propio juego. Lo que comienza como una escapada bañada por el sol en una hermosa isla rápidamente se convierte en un desfile de depravación tan salvaje que hace que Love Island parezca la escuela dominical. La trama es básicamente una pareja que aparentemente es dulce, llega a la isla y luego procede a matar, torturar y mancillar a cualquiera que no cumpla con su retorcido sentido de pureza. Estamos hablando de homofobia, agresión sexual, bestialidad. Sí, hay una escena con una cabra tan infame que tiene su propio párrafo en enciclopedias de terror, y asesinato. Todo en nombre de la limpieza del pecado. Mastorakis ni siquiera intentó ocultar su intención. Quería hacer la película más ofensiva posible para lucrarse con la controversia internacional. Misión cumplida. La Junta de Clasificación de Películas del Reino Unido lo miró y dijo, no. La película fue completamente prohibida en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega y muy censurada en todas partes. Incluso el lanzamiento sin cortes fue considerado una mala idea en la mayoría de los territorios. Es una cápsula del tiempo sórdida y sorprendente de la explotación, la era más ofensivamente alegre del cine. Y no, ni siquiera Tarantino defendería esta. No ves la Isla de la Muerte, la sobrevives. Love Camp 7, 1969. Si hay un salón de la vergüenza para la explotación, Love Camp 7 tiene su propia sección. Esta es la película que prácticamente lanzó el subgénero Nazisploitation, una frase que nadie debería tener que escribir, pero aquí estamos. La premisa ya está en terreno resbaladizo. Dos agentes aliadas se infiltran en un campo de prisioneros nazi disfrazadas como un burdel con la esperanza de rescatar a un científico. Suena como una mala propuesta de Grindhouse, ¿verdad? Ahora añade degradación sexual de principio a fin, humillación y tortura filmada con una energía sucia y sin alegría que te hace querer tomar una ducha a mitad de camino. Los censores británicos simplemente se negaron a dejar que esto se acercara a un reproductor de VHS. Australia, Nueva Zelanda y un puñado de otros países hicieron lo mismo. En los raros lugares donde se mostraba, generalmente era un caos recortado, faltando carretes enteros. Lo más asombroso, a pesar de ser tan detestado, fue que generó una ola completa de imitadores aún más desagradables, incluidos los infames filmes de Ilsa. Lo que hace a Love Camp 7 tan infame no es solo su contenido, sino la forma en que se recrea en él. Ningún intento de arte, solo un ejercicio de miseria humana. Incluso Tarantino, quien ha manifestado su amor por el cine de serie B, no tocaría esto ni con un poste de 3 metros. A veces, ser el primero no es algo de lo que presumir. Es una reliquia, una advertencia y prueba de que solo porque puedas hacer una película, no significa que debas. Anthropophagus, 1980. Los italianos siempre tuvieron una habilidad para ir demasiado lejos, pero Anthropophagus es el momento en que corrieron más allá de la línea, agitando un intestino sangriento. Dirigido por Joe D'Amato. ¿Quién más?
Este notorio video cuenta la historia de un grupo de turistas varados en una isla remota solo para descubrir que están siendo acechados por un lunático caníbal. Es todo diversión y juegos hasta que alguien se come un feto. No, en serio, la escena más infame de la película involucra al asesino arrancando un bebé no nacido del vientre de una mujer y devorándolo como si fuera un bocadillo nocturno. Incluso para los estándares de Grindhouse, eso es un nuevo mínimo. La sangre es implacable, la atmósfera es opresivamente sombría y el doblaje es solo la cereza en la cima de este Sunday de pesadilla. El Reino Unido lo prohibió durante décadas. Incluso países conocidos por su tolerancia al horror, como Alemania, tuvieron que censurarlo fuertemente. Los fanáticos todavía debaten si es una obra maestra enferma o simplemente un desafío cinematográfico. Apuesto a que no puedes ver esto sin perder el almuerzo. Incluso los fanáticos del terror como Tarantino no ponen esta película por diversión. Anthropophagus no es solo una película, es un rito de iniciación. Y si llegas hasta el final, felicitaciones. Has visto oficialmente algo que te perseguirá para siempre. Pink Flamingos, 1972. Pink Flamingos de John Waters no es solo una película, es un cóctel molotov cinematográfico. Esta película destroza alegremente todos los tabúes que puedas imaginar y crea algunos nuevos para no quedarse corto. Waters reunió a sus inadaptados de Baltimore, les dio $10,000 y 0 reglas, y convirtió a Divine en un ícono de la contracultura. La trama sigue la búsqueda de Divine para retener su título como la persona más inmunda del mundo, enfrentándose a una pareja decidida a destronarla. Los mayores éxitos de la película incluyen abuso real de animales, indecencia pública, actos sexuales que no se pueden describir sin ser vetados de las redes sociales y, lo más notorio, Divine comiendo excremento de perro real frente a la cámara. Waters lo llamó terrorismo cinematográfico. Y eso no es solo marketing. Las proyecciones en los años 70 llevaron a desmayos, vómitos y salidas directas. Los censores en Australia, Noruega e incluso en algunos estados de EAU dijeron, no, gracias. Sin embargo, de alguna manera, terminó en la colección Criterion, inmortalizada como arte. Pink Flamingos no es para los débiles de corazón, los estómagos sensibles o cualquiera que valore su cordura. Incluso Waters dice que probablemente no deberías comenzar tu educación aquí. Y Tarantino respeta a John Waters, pero no lo verás comiendo palomitas con esto en una noche de cine. ¿Quieres ver hasta dónde puede llegar el cine? Pink Flamingos es el jefe final. La última casa a la izquierda, 1972. Si el cine de explotación tiene un centro de trauma, La última casa a la izquierda es ¿por qué? El debut como director de Wes Craven es la definición de una película que solo ves una vez y luego desearías poder olvidar. Superficialmente, es una simple película de venganza. Dos chicas adolescentes son secuestradas, agredidas y asesinadas por una banda de sádicos. Sus padres lo descubren y entregan una brutal venganza. Pero no hay nada de simple en la forma en que Craven lo filma. La violencia es fea, cruda y perturbadoramente real. Lo que distingue a Last House no es solo su contenido, es la frialdad casi de estilo documental, la manera en que difumina la línea entre la catarsis y la complicidad. Hay historias de personas desmayándose, vomitando, incluso sufriendo ataques al corazón en el cine. El propio Tarantino dijo que es la única película que literalmente no pudo terminar. Tuvo que salir. Sandra Peabody, una de las protagonistas, quedó tan traumatizada por la experiencia que dejó la actuación, prohibida como una película macabra en el Reino Unido, cortada en Estados Unidos, y aún capaz de provocar indignación 50 años después. La última casa a la izquierda es un recordatorio brutal de que algunas películas simplemente van demasiado lejos. Mira bajo tu propio riesgo y recuerda, es solo una película, es solo una película, es solo una película. Driller Killer, 1979. ¿Alguna vez has mirado un escaparate de una ferretería y pensado, ¿podría hacer una película de terror con esto? Esa es básicamente la idea de Driller Killer. La pesadilla urbana de Abel Ferrara es menos una película de asesinos y más un descenso a la locura. Un taladro eléctrico a la tiempo. La historia sigue a un artista en apuros que lentamente pierde su conexión con la realidad hasta que finalmente se quiebra y comienza a perforar agujeros en vagabundos al azar en Nueva York. La reputación de la película no se basa solo en sus asesinatos espeluznantes, aunque esa infame carátula de VHS, un primer plano de un taladro en la frente, ayudó a que se convirtiera en el símbolo del pánico por los videos desagradables en el Reino Unido. A los censores no les importaba el contexto ni los personajes. Estudio. Vieron una herramienta eléctrica y sangre y rápidamente impusieron la prohibición. La versión sin cortes estuvo indisponible por años, alimentando su leyenda. ¿Es buena? Eso es debatible. ¿Es perturbadora? Absolutamente. El estilo guerrillero y crudo de Ferrara le da a la violencia un realismo sucio que se queda en tú. Es menos sobre cicatrices y más sobre una constante sensación de temor urbano. Incluso los fans acérrimos de la explotación admiten que Driller Killer es difícil de querer.
¿Quieres una noche de películas deprimentes? Esta es una asesina de ánimo certificada. Incluso Tarantino preferiría ver Perros de Reserva en repetición antes que someterse a otra noche con Driller Killer. Bahía de Sangre, 1971. Antes de que Jason Voorhees levantara su machete, antes de que Michael Myers se pusiera su máscara, Mario Bava estaba silenciosamente sentando las bases para todos los slasher que hayas amado u odiado. Bahía de Sangre es el modelo para la película de conteo de cuerpos, acumulando asesinatos creativos antes de que fuera genial. La trama apenas importa. Una disputa de herencia entre un grupo de italianos codiciosos lleva a asesinato tras asesinato, cada uno más exagerado que el anterior. Si has visto una película de Viernes 13, has visto Bahía de Sangre, pero con menos estilo. La dirección de Bava es exuberante, los asesinatos son creativos, y el ambiente cambia drásticamente de elegante a vulgar con gran rapidez. Pero no te equivoques, este es cine de explotación, puro y sin cortes. La violencia es gráfica. La historia es alegremente malintencionada y el ritmo nunca decae. Los censores británicos la prohibieron, por supuesto. Incluso cuando reapareció, se exigieron cortes. A veces se desvanecían escenas enteras. Los fanáticos del horror la ven como una obra de arte, mientras que las almas más delicadas salen corriendo hacia la salida. Tarantino es fan del cine italiano, pero incluso él admitiría que Bahía de Sangre es el tipo de película que no muestras en reuniones familiares, a menos que tu familia sea, bueno, muy diferente. Ilsa. La loba de las SS, 1975. Hablemos de Ilsa, la loba de las SS, una película tan controvertida que incluso las personas que la hicieron a veces fingen que nunca existió. Este es el ciudadano Kane de la nazi explotación, y eso no es un cumplido. Diane Thorne protagoniza como Ilsa, una sádica comandante nazi que realiza experimentos en prisioneros para demostrar que las mujeres son más duras que los hombres. Spoiler, sus métodos son menos científicos, más propios de pesadillas. La película es un festín de tortura, agresión sexual, grotescos experimentos médicos y de pared a pared, desnudez. La violencia es exageradamente caricaturesca, pero el tono es tan malintencionado que se convierte en una prueba de resistencia. Los críticos la calificaron de vil, misógina y ofensiva, incluso para los estándares de explotación. Alemania, Australia y casi todos los países decentes lo prohibieron por completo. Incluso en lugares donde se proyectó, algunos actores demandaron para que sus nombres se eliminaran de los créditos. A pesar de todo esto, recaudó una fortuna. 150,000 de presupuesto, millones de ganancias. Las secuelas siguieron, cada una más depravada que la anterior. Si quieres ver cuán bajo puede caer el cine, este es el punto de referencia. ¿Y Tarantino? Ha explorado todos los géneros, pero incluso él sabe que hay límites que no deben cruzarse. Hay explotación con amor. Y luego está Ilsa, un crimen de guerra cinematográfico en más de un sentido. Holocausto Caníbal, 1980. Seamos honestos, Holocausto Caníbal es menos una película y más una prueba de resistencia. El infame metraje encontrado de Ruggero Deodato sigue siendo la película de explotación más controvertida de la historia, realizadas. Supuestamente una crítica al apetito de los medios occidentales por la sangre y la sensación. Se recuerda en cambio por escenas de violencia sexual, matanza real de animales y una vibra tan implacable que hace que la mayoría de películas de terror parezcan Disney. El estilo documental fue tan convincente que las autoridades italianas arrestaron a Deodato por asesinato. Tuvo que presentar a sus actores en el tribunal para demostrar que nadie murió en el set. Las escenas de violencia contra animales siguen siendo imperdonables. Hay una razón por la que la película está prohibida en docenas de países hasta el día de hoy. Los fanáticos del horror discuten sobre la línea entre el arte y obscenidad, y Cannibal Holocaust, en lugar de difuminarlo, lo prende en fuego. Tarantino, incluso él no pudo terminar una proyección. Este es un hombre que ama una buena explosión de cabeza, pero cuando el sufrimiento real entra en escena, ahí es donde incluso el rey de la explotación se retira. Si quieres poner a prueba tu temple como fanático del horror, este es tu Everest, pero no digas que no te lo advertimos. Algunas películas, una vez vistas, no pueden ser desvistas. SS Hellcamp, 1977. Si Ilsa, la loba de las SS, es el estándar de oro para la depravación nazi exploitation, SS Hellcamp es la imitación vulgar que hace que incluso los fanáticos más acérrimos del género cuestionen sus elecciones de vida. La trama, si es que se puede llamar así, se centra en una sádica doctora nazi, su bestia mutante y una gran cantidad de tortura y humillación sexual. La bestia en celo es exactamente lo que parece, un experimento monstruoso desatado sobre los prisioneros para el entretenimiento de los comandantes del campo. Esto no es solo mal gusto, es suciedad armada. La violencia es grotesca, el sexo carece de alegría, y toda la película tiene la vibra de un sueño febril del que rezas despertar. De nuevo,
Nunca fue presentado de nuevo al BBFC después de ser prohibido, e incluso muchos países conocidos por su actitud permisiva hacia el cine de autor, en Trying Dirty Disneyland, lo mantuvieron fuera de sus pantallas. Entonces, ¿por qué existe? Dinero, principalmente. Los productores sabían que había un mercado para películas prohibidas, y lo aprovecharon. Pero no esperes que incluso los fanáticos más curtidos del cine de explotación la recomienden. Puede que a Tarantino le guste el salvaje mundo del cine de género italiano, pero ¿es ese Hell Camp? Eso es un rotundo no. Hay una diferencia entre mal gusto y no tener gusto, y esta excava un pozo sin fondo. Escupiré sobre tu tumba, 1978. Pocas películas han provocado tanta indignación, debate y repugnancia como Escupiré sobre tu tumba. Originalmente titulada El Día de la Mujer, sigue una trayectoria simple pero aterradora. Una joven atacada y dada por muerta por una pandilla de hombres, sobrevive y se venga metódicamente. Lo que lo hace infame no es solo la trama, sino la brutalidad implacable de las escenas de asalto, extendidas, gráficas y profundamente incómodas. El director Meir Sarchi afirmó que se inspiró en una víctima de asalto en la vida real y que la película trata sobre el empoderamiento y la supervivencia. Los críticos, por otro lado, lo vieron como pura explotación, una fantasía vil y sádica que se regodea en su propia fealdad. Roger Ebert la llamó famosamente un vil saco de basura. Los censores la prohibieron en Australia, Noruega, Irlanda y el Reino Unido. Incluso, hoy en día, divide a las audiencias. Algunos lo ven como feminista, otros como basura misógina. Pero una cosa es segura, no es entretenimiento. Verla es una prueba, no una emoción. Incluso Tarantino, rey de la violencia cinematográfica, dudaría en defender esta. A veces la reputación de una película es tan tóxica que es radiactiva, y la violencia del sexo aún brilla en el oscuro. ¿Sobreviviste el viaje? Si estás fascinado o solo un poco sorprendido, asegúrate de dar like, compartir esto con tus amigos más valientes y suscribirte para más inmersiones en los rincones más salvajes del cine. ¿Cuál de estos te atreverías a ver? Déjanos saber abajo. Y recuerda, en el cine, lo único más aterrador que el horror es la verdad.